Bueno, muy buenas tardes. Primero C. Comenzamos con lo que va a ser la unidad 2. La primera unidad tiene todavía un tema más que vendría a ser el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, pero prefiero darlo todo junto y no apurado ahora para cuando comencemos previo a la unidad 3 que trabaja los números racionales, las fracciones. Eh, y como queda todavía 2 semanas de clases y tenemos que evaluar, preferí comenzar directamente con la unidad 2 con elementos de geometría y evaluar en sí principalmente cómo trabajamos y cómo comprendemos los conceptos básicos de la geometría. Obviamente después se va a avanzar más en el segundo trimestre, pero principalmente cómo vamos a trabajar con la aplicación GeoGebra, porque tengamos en cuenta que es mucho más simple trabajar con GeoGebra que tener que explicar cómo utilizar un compás con todo lo que eso implica por Zoom o por clases de este estilo, ¿no? Van a ver que obviamente va a simplificar el trabajo. Lo que sí, antes que nada, bueno, yo ya envié un PDF que ustedes lo van a estar viendo, obviamente apenas recibieron este mensaje, que forma parte de la primera parte de la unidad 2 porque todavía no lo terminé ese documento. Eh, pero principalmente con lo que quiero comenzar es, teniendo en cuenta que vamos a utilizar tanto GeoGebra, quiero que aprendan a descargarlo, sea que lo descargan de la computadora, donde directamente van a tener que buscar el GeoGebra en cualquier buscador, en Google, y van a directamente a descargar aplicaciones, presionan ahí y van a aparecer diferentes estilos de GeoGebra, que son todos el mismo, pero bueno, diferentes versiones. Lo recomendado es directamente ir o a calculadora gráfica o a geometría, ¿sí? Se supone que todos sirven para lo mismo, algunos van directo a la primera parte, pero bueno, no viene el caso. Con respecto a los que no pueden bajarlo en la computadora y pueden bajarlo al teléfono celular, en el Play Store van a buscar eh, también GeoGebra y puede aparecer geometría o calculadora gráfica, también todos estos, ¿no? La idea, lo ideal sería que primero y principal busquen en geometría en el Play Store, en el de Android, ¿no? En su celular. No pesa absolutamente nada, es gratuito, así que les recomiendo directamente que lo hagan porque nos va a simplificar mucho el trabajo y que lo tengan ahí, no es que lo borren, lo bajen, lo borren, lo bajen, lo borren y lo descarguen nuevamente porque si no va a ser en vano, ¿sí? La idea es que aprendan a utilizarlo y van a ver que es muy simple y muy llevadero. Ya con esto, ahora sí, vamos a trabajar con el, la guía, ¿sí? Una cosa que quiero aclarar, porque hay muchas personas que cuando yo le pido que me respondan, que me envíen el trabajo práctico, porque les falta el trabajo práctico, me envían una guía que yo envíe. Yo envío varias guías, pero el trabajo práctico envío una sola. Diferencia en lo que es guía de trabajo práctico, no es muy difícil. Tiene un nombre, trabajo práctico o guía. Si dice guía, no es trabajo práctico. Yo sé que algunos dirán, profe, qué pavada que está aclarando. Bueno, pero es necesario aclararlo porque no todos o todas comprendieron. Bueno, comenzamos con la unidad 2. Acá aclaramos justamente lo que va a tratar la unidad 2 con los elementos previos, los elementos más primitivos de la geometría, desde el punto, desde la recta, desde el plano. Después vamos a trabajar con lo que es la mediatriz, con los ángulos, con la bisectriz, etcétera. Pero eso ya va a ser parte del segundo trimestre. Lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser lo que son las definiciones más básicas y con las cuales vamos a poder definir todo lo demás teniendo en cuenta a futuro lo que vamos a ver, que son los elementos, los axiomas de Euclides, que son los que vienen a corresponder a la base de la geometría en sí misma. Para esto es necesario comprender justamente los puntos más básicos, los elementos más básicos y los conceptos más básicos, como son el punto, la recta, el plano, etc. Para esto voy a hacer una lectura, que la idea es que lo hagan conmigo mientras voy leyendo esto. Y luego vamos a ir analizando también en lo que es el GeoGebra. Acá tenemos el GeoGebra armado. Lo primero y principal, que los que lo bajan en computadora y lo tienen así, lo primero que tienen que hacer es ir directamente a la parte donde dice geometría
y ahí aparece directamente el fondo blanco, que es lo que esperamos cuando trabajamos con geometría. En geometría trabajamos con un fondo blanco, no queremos renglones, no queremos nada, ¿sí? Ahora, vamos a la primera definición. Dice que se define como punto a toda figura que carece de dimensión y sirve como unidad básica de la geometría. Y la notación de todo punto estará dada siempre por una letra mayúscula. Por ejemplo, el punto P, ¿sí? Es decir, nosotros a partir de ahora vamos a escribir vamos a usar el punto constantemente como unidad básica, y siempre que escribamos un punto le vamos a tener que definir con un nombre en el ejercicio que estemos haciendo, teniendo en cuenta que si hay varios puntos, obviamente cada uno va a tener un nombre diferente para poder diferenciarlos entre sí. El punto es que, lo importante, perdón, es que es una convención a que los puntos se los define con una letra mayúscula, mientras que a las rectas u otros elementos se los define con letras minúsculas. Bien, entonces, por decir un ejemplo, aquí en GeoGebra vamos a escribir el punto. Para escribir el punto, primero y principal, vamos a tener que cliquear acá en el GeoGebra de celular, van a tener algo muy similar. Seleccionan en punto, ¿sí? Y directamente van a la parte de la pantalla que ustedes quieren colocar un punto acá, cliquean acá y se armó el punto que se llama A. Fíjense que el punto A aparece con una letra mayúscula, ¿sí? Y así yo puedo poner todos los que quiera, puedo poner el punto B, puedo poner el punto C, etc. Lo único, ¿sí? Es que si yo quiero modificar algo de ese punto, sí o sí voy a tener que salir de esta elección que está marcada en celeste y volver a la flechita, ¿sí? Cuando yo marco la flechita, ahí ya tengo el permiso de agarrar el punto B y arrastrarlo por donde quiera, ubicarlo donde sea, modificarlo, etc. Bien, hasta el momento vemos que nosotros tenemos tres puntos, el A, B, el punto A, el punto B y el punto C. Los puntos no son círculos, no son nada. Como dice la definición, nosotros tenemos que comprender al punto como una entidad sin dimensiones. Acá se está dando una representación con un circulito, pero no es un circulito a un punto, ¿sí? Es una parte del espacio, ¿sí? Y la mínima posible. Y lo que hace es señalar una posición, básicamente. Es decir, el punto C se encuentra acá. Acá nosotros vemos un circulito, el cual nos permite dibujarlo, pero ni siquiera es, qué sé yo, la marca que deja el lápiz más con mejor punta, ni siquiera eso es el punto. Nosotros lo que hacemos es una representación del punto, ¿sí? Yo sé que es un poco abstracto lo que estamos diciendo, pero quiero que más o menos agarren esta idea. No tiene ni ancho, ni alto, ni volumen. Así que, bueno, pasamos a la segunda definición. Eh, la recta. Y quiero que presten atención a esto. Dice, la recta se define como toda sucesión continua de puntos e infinita, sin principio ni fin, de una sola dimensión, que es la longitud. Aclara acá. ¿Qué queremos decir con esto? Que la recta puede ser larga, no puede ser ancha, ¿sí? No puede tener volumen, no puede tener profundidad, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que queremos aclarar es que la recta, al tener solamente longitud, se sobreentiende cómo se define y qué viene a representar. Es decir, vamos a GeoGebra nuevamente. En GeoGebra van a tener acá en la parte donde ven este circulito, dos circulitos con una recta o con una línea, justamente lo que es la recta. Para definir la recta sí o sí, ven acá que aclara, dice seleccionar dos puntos o ubicaciones. Supongamos que nosotros acá estamos buscando la recta que pasa por el punto A y el punto C. Lo que hacemos es seleccionar el punto A y ya está esperando la recta a que ubique el segundo punto para que lo marque. Bien, ¿qué diferencia hay entre una recta y cualquier otra línea o cualquier otro conjunto de puntos? Tengan en cuenta que todo lo que hay acá, esta recta, está conformada por infinitos puntos. Es decir, recordemos que este punto C, ajeno que se remarque en todos los demás, es porque nosotros lo marcamos, pero el punto C tiene eh, la misma
el mismo ancho, el mismo alto que todos los puntos de acá. Entonces acá solamente lo tenemos porque lo estamos marcando. Bien, pero a diferencia